Conocer el uso de variables en cualquier lenguaje de programación es fundamental. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Este vídeo es la primera parte de dos en el que voy a explicar las bases de las variables en Python y por qué son tan importantes. Bienvenidos, aprendices de superhéroes. Me llamo José Manuel Gómez y por fin pasamos del tema 1 al tema 2, en donde dejamos la introducción a la programación y al entorno de programación de PyCharm y pasamos directamente a ver la sintaxis del lenguaje de programación Python. Empezamos con lo más básico, las variables. En este tema 2 hablaremos de los aspectos más fundamentales de Python, como son las variables, operadores, las funciones y las sentencias de control, tanto condicionales como bucles. Pero hoy nos centraremos en las variables. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Y cómo se utilizan? Una variable no es más que una referencia a un dato u objeto almacenado en memoria RAM y, por lo tanto, temporal, es decir, que se pierde cuando acaba el programa o apagamos el ordenador. Como vimos en el tema 1, la memoria RAM es una unidad de almacenamiento cientos de veces más rápida que el disco duro, y es por eso que hacemos uso de ella aunque corramos el riesgo de perder la información que se almacene ahí. Esta memoria hay que verla como un gran archivador, un archivo inmenso de miles de millones de archivadores donde podemos guardar datos en cada uno de ellos. Este archivador está numerado desde el valor 0 hasta un número teórico inmensamente grande, aunque en la práctica está limitado por el tamaño de nuestra memoria. Sin embargo, si yo hiciera uso de esta numeración y, por ejemplo, quisiera guardar el valor 5 en alguna de estas posiciones, tendría que decirle al ordenador que lo almacenase en esta posición concreta, teniendo que recordar dicha posición cada vez que quisiera hacer uso del valor guardado. Acordarse de estos números es muy difícil y sería poco práctico estar trabajando con ellos continuamente. Además, esos números no nos dicen, como desarrolladores, lo que realmente se guarda en ellos. Para solucionar este problema aparecieron las variables, que no son más que etiquetas con nombres que los desarrolladores nos inventamos para no tener que memorizar estas posiciones de memoria RAM. Es decir, las variables son referencias a posiciones de memoria donde guardamos la información. Por lo tanto, en vez de usar las posiciones a la memoria, yo puedo inventarme un nombre de una variable, por ejemplo, A, y asignarle un valor. Python automáticamente le asignará a esa variable una posición de memoria y guardará en esa posición el valor que queremos guardar. De esta forma, yo siempre que utilice la variable A, estaré haciendo referencia al valor guardado en esa posición. Y si, por ejemplo, me invento otra variable llamada B y le asigno el valor de A con esta igualdad, entonces las variables llamadas A y B pasan a tener el mismo valor. Inciso para mis seguidores más avanzados. En otros lenguajes de programación, cada variable inventada hace referencia a una posición de memoria distinta. Es decir, en el ejemplo anterior, A y B apuntarían a posiciones de memoria diferentes. Pero Python es bastante peculiar porque mientras A y B tengan el mismo valor, realmente estarán utilizando el mismo espacio en memoria. Esto ayuda a reducir su uso, pues Python organiza la memoria para que todos los valores iguales ocupen ubicaciones idénticas, aunque sean realmente variables distintas. Cuando voy modificando el valor de las variables, por ejemplo, asignando a la variable A el valor que tenía antes, que era el 5 más un 10,
entonces los valores de A y B cambian y por lo tanto ocupan distintas posiciones de memoria. Y se queda así mientras que los valores de A y B no coincidan. De tal forma que si cambio el valor de B por el valor que tiene A, que es 15, y lo multiplico por 5, entonces en la posición que ocupa B en memoria cambia para tener este nuevo valor. Pero, ¿cómo creamos una variable en Python? En algunos lenguajes de programación se debe hacer una declaración previa a su uso, como indicando que voy a utilizar esta variable y va a guardar un valor que será entero, número real, cadena de caracteres o de cualquier otro tipo. Pero en el caso de Python, cuya política es hacer las cosas lo más sencillas posibles, se realiza simplemente escribiendo un nombre que nos inventamos y con el símbolo igual le asigno un valor. Por ejemplo, si yo quiero poner en la variable llamada número el valor 5, pues simplemente tendría que hacer que número es igual a 5, como aparece en la pantalla. Si quiero guardar el valor de pi en una variable, podría hacer perfectamente que pi sea igual a 3.1415996. Como los lenguajes de programación están hechos por angloparlantes, nuestra coma decimal se escribe en realidad con un punto. O por ejemplo, quiero guardar un texto en una variable. El texto podría ser perfectamente el del libro de Don Quijote de la Mancha. Pues simplemente tendría que escribir el nombre de la variable, el símbolo igual y abriríamos las comillas para a continuación escribir el texto del libro y finalmente cerrar las comillas. Poner el texto entre comillas es obligatorio si queremos trabajar con este y es para diferenciar lo que es realmente texto de lo que son otros objetos del sistema, como nombres de variables, funciones u objetos. Pero, ¿qué nombre escojo para una variable? Pues los nombres tienen que ser preferentemente cortos. Por ejemplo, la variable i, que es una variable muy utilizada en programación como veremos en futuros vídeos. Pero también tiene que ser memorística, es decir, que nos permita recordar fácilmente lo que guarda dicha variable, de tal forma que describa y nos recuerde para qué hemos creado esa variable y qué es lo que contiene. Si voy a guardar el nombre de un cliente, pues se podría llamar simplemente nombre, y cada vez que utilicemos dicha variable, sabremos que contiene un nombre. O, si queremos guardar el porcentaje de IVA, un tipo de impuesto en España, pues lo llamamos IVA. Tiene que ser distintivo, es decir, que nos permita distinguir unas variables de otras dentro de un ámbito dado. No puedo llamar igual a dos variables que contengan valores distintos. Una variable solo puede tener un único valor, aunque este valor pueda ser complejo, como veremos también en futuros vídeos. Por ejemplo, estoy creando un programa de contabilidad para llevar mis cuentas y necesito calcular el IVA repercutido y el IVA soportado. En este caso, no podría utilizar la misma variable IVA para ambos porque en tal caso solo podría tener uno de los dos valores, así que tendría que crear dos variables con nombres distintos, como puede ser IVA-repercutido e IVA-soportado. ¿Por qué he metido ese guión bajo? Pues porque las variables no pueden tener espacios, solo pueden tener caracteres alfanuméricos, es decir, letras de la A a la Z, tanto en minúsculas como en mayúsculas, y caracteres numéricos. De esta forma, en Python, para separar las palabras en nombres de variables compuestos, utilizamos el guión bajo, por ejemplo, socio comercial o mi artículo 2. Pero no serían válidas las variables no válida y admiración, porque este símbolo de admiración no es un carácter alfanumérico ni el guión bajo. Ni tampoco sería correcto escribir un punto final en una variable, ni poner un espacio entre las palabras en vez del guión bajo. La última norma es que el nombre de una variable no puede empezar por números. De esta forma, poner 10 u otro número y escribir guión bajo
y no válida no sería una variable válida. Pero lo que hemos visto es lo que se permite o no a la hora de inventarse nombres. Si no seguimos estas normas, nuestro programa no funcionará. Sin embargo, también hay unos consejos de estilo en Python que no son obligatorios y nuestro programa funcionaría igual de bien si no los seguimos, pero son altamente recomendables. Por ejemplo, los nombres de las variables tienen que ser simples, claros y escribirlos siempre en minúsculas. Por ejemplo, las variables nombre y apellidos. Si no es necesario, deberíamos rehuir de nombres compuestos siempre y cuando no entre en conflicto con otra variable con el mismo nombre. Por ejemplo, si en un ámbito dado solo tenemos que guardar el nombre del usuario y ningún otro nombre, pues mejor poner la palabra nombre que complicarnos la vida poniendo un nombre largo como podría ser nombre del usuario. También deberíamos evitar poner la primera letra o cualquier otra en mayúscula. Si no tenemos más remedio que poner variables con varias palabras, pues deberíamos utilizar el guión bajo para separarlas. Por ejemplo, yo quiero saber el número de vehículos de mi empresa, pues una buena variable sería num-vehículos. Pues nos recuerda en un simple vistazo que esa variable guarda número de vehículos. O estado usuario. También nos recuerda que esa variable va a guardar el estado del usuario en un momento dado. En algunos lenguajes de programación como Java, esta separación se realiza poniendo mayúsculas para cada palabra, pero las guías de estilo de Python recomienda usar el guión bajo. Cada lenguaje de programación tendrá sus preferencias y guías de estilo que es recomendable saberse si se quiere ser un buen programador y seguir lo que hace la comunidad de desarrolladores en ese lenguaje. Esto también facilita que podamos entender con más facilidad el código que han desarrollado otros. Aunque Python permite poner acentos a las variables, realmente no se aconseja en absoluto, así que evitaremos hacerlo. Hay varias razones para ello, pero una de las principales es que si compartes tu código con una persona de otro país cuyo teclado no tiene los acentos españoles, le dificultarías mucho que pudiera colaborar con tu proyecto. Pero hay más razones que no voy a explicar en este vídeo, pero te recomiendo fervientemente no utilizar acentos en los nombres de las variables. Muy bien, ya hemos visto cómo crear una variable, pero ¿para qué narices sirven? Pues nos permite guardar la información de forma temporal para usarla después. Veamos un ejemplo de esto. Voy a crear una variable llamada usuario que va a contener mi nombre de usuario. Dame el nombre de usuario. Y otra variable donde voy a guardar la contraseña. He guardado esos dos valores y ahora posteriormente voy a hacer uso, por ejemplo, pasándoselas a una función que me invento yo ahora que se llama validar usuario y le doy esa variable que he creado antes y esa contraseña. Como vemos, en este ejemplo he creado una variable, he guardado el valor temporalmente, he creado otra variable, también lo guardo el valor temporalmente y después utilizo esa variable y esa contraseña más adelante. También te permite realizar cálculos intermedios y usar el resultado posteriormente. Veamos cómo hacer esto de los cálculos intermedios. Imaginaros que yo quiero calcular la velocidad que sigue un coche. Entonces yo le pido la distancia que ha recorrido. Como va a ser un número real, lo que quiero que me introduzca, lo voy a poner como float, que es un número de coma flotante, equivalente a un número real. Dime la distancia recorrida. Lo mismo hago con el tiempo.
Dime lo que ha tardado. Y ahora calculo la velocidad. La velocidad no es más que v es igual a la distancia partido por t. Como hemos visto, he guardado en una variable d la distancia, he guardado en una variable t el tiempo y después guardo en una variable v el resultado de dividir esa distancia por ese tiempo y así obtengo la velocidad. Después le pido otra distancia. Introduce la distancia que recorrerá el coche. Y una vez que tengo la nueva distancia, voy a calcular cuánto tiempo tardará. Que no es más que la nueva distancia partido la velocidad. Y después imprimo el resultado. El coche tardará en recorrer nueva de kilómetros en tiempo calculado, horas, a la velocidad de kilómetros hora. Si yo ejecuto esto, me puedo decir, quiero recorrer 50 kilómetros y he tardado 0,5 horas. Y ahora introduzco la distancia que recorrerá el coche. Pues yo quiero que vaya a recorrer 200 kilómetros. Pues nos dirá que el coche tardará en recorrer esos 200 kilómetros en 2 horas a la velocidad de 100 kilómetros por hora. Como vemos, hemos calculado de forma intermedia la velocidad y el tiempo calculado para después utilizarlo. La velocidad aquí la hemos utilizado y también aquí, y el tiempo calculado lo hemos utilizado aquí. Otra cosa es que nos permite simplificar el código para que lo veamos más claro. Para ver un ejemplo de cómo se simplifica el código, vamos a volver al primer programa que hemos hecho, que es este del usuario y password. Yo podría evitar hacer uso de variables simplemente cogiendo el valor de la variable, que es este, y poniéndolo donde se usará esa variable. Por ejemplo, yo le digo que usuario es igual a esto, y aquí le pongo usuario. Pues yo quito esto, se lo pongo aquí, y elimino esta variable. Y hago lo mismo con esto. Elimino esta variable, y donde teníamos esa variable le pongo el resultado, le pongo ese valor. Esto es equivalente, pero es mucho más confuso y menos claro, y es mejor utilizar a veces variables y dejar las cosas claras más que intentar simplificarlo todo metiendo en una única línea todo ahí apelotonado. Esto, si lo hiciéramos con el segundo programa que hemos hecho, que es este, pues todavía sería más exagerado y el programa final quedaría bastante confuso. Y, por último, aunque habría más usos, realizar contadores. Uno de los usos más comunes de variables es hacer iteraciones y bucles y valores que van cambiando por cada iteración. Ya vimos varios ejemplos en mis vídeos anteriores. Uno muy clásico es empezar con un for y recorrer un valor entre 0 y 99. Imprimir ese valor. Y automáticamente, si ejecutamos este programita, pues nos aparecerá aquí abajo en la ventana de resultados de la salida estándar, pues esos números del 0 al 99. Eso es otra forma, otro uso típico de las variables. Y esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo hablaremos de los distintos tipos básicos de variables
y las operaciones que podemos realizar con ellas. ¿Tienes alguna duda? ¿Crees que las variables tienen más usos? ¿Qué opinas de los consejos para nombrar las variables? Pues te animo a que escribas tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, un gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.